Flechas de fuego. Una lluvia de muerte y destrucción sobre las tropas enemigas. La munición más letal que los arqueros podían usar en el campo de batalla. ¿Mito? ¿Realidad? Veámoslo aquí y ahora. Los arqueros poco a poco fueron cogiendo más protagonismo, teniendo más poder en los campos de batalla europeos, perfeccionando los arcos con el paso de los años y, como no, perfeccionando también su munición, es decir, las flechas. Pero hay una flecha en concreto que tiene mucha controversia porque gran parte de la población tiene una percepción muy errónea de ellas. Y como habrás visto en el título del vídeo, estoy hablando de las flechas incendiarias o flechas de fuego. Gladiator, Braveheart, Troya y algo más reciente como Juego de Tronos nos han mostrado lluvias de flechas incendiarias cayendo sobre la infantería, prendiendo fuego a los soldados y causando el pavor entre las líneas enemigas. Pero, ¿es esto algo real o es una invención de Hollywood? Para poder contestar a esta pregunta, creo que es necesario primero analizar qué es lo deseable de una unidad de arqueros. Digamos, cuáles son los 4 pilares fundamentales específicos de una flecha. En primer lugar, queremos que la flecha sea capaz de llegar lejos, es decir, que los arqueros tengan un alcance grande, suficiente para poder hostigar a las unidades enemigas desde una distancia segura. Además, siempre se intenta tener más rango que las unidades de proyectiles enemigas, de forma que nuestros arqueros puedan dispararles sin que el enemigo les devuelva el fuego. El segundo pilar es el de la precisión. Los arqueros deben ser capaces de disparar la flecha garantizando un mínimo de probabilidad de acierto. Si es en parábola, han de ser capaces de apuntar con el ángulo óptimo, y si es un tiro más directo a media distancia, pues el arquero, de nuevo, ha de ser capaz de compensar la gravedad y lograr acertar el máximo número de veces posible. A continuación, tenemos la velocidad de disparo o tasa de disparo. Queremos que, aparte de tener buen alcance y buena precisión, los arqueros sean capaces de lanzar muchas flechas por minuto. Cuantas más, mejor. Pues cuantas más flechas caigan sobre el enemigo, mayor es la probabilidad de que un soldado enemigo sea abatido. Este pilar es una de las mayores ventajas que tienen los arqueros frente a los ballesteros, si no la principal. Los ballesteros tardaban mucho más que un arquero en recargar, debido a la fuerza que debían de hacer y a lo aparatoso de la forma de recargar si usaban algún mecanismo en vez de la fuerza bruta. El cuarto y último pilar es la capacidad de penetración de nuestra flecha. Es preciso que la flecha sea capaz de penetrar las protecciones enemigas. De lo contrario, nos sería inútil. Las cotas de malla se pueden penetrar de forma más o menos sencilla, pero conforme las armaduras comienzan a perfeccionarse y a ofrecer mayor protección y a la par mayor movilidad, la cosa se vuelve más complicada. Y aquí tenemos la principal ventaja de los honderos, que no necesitan atravesar la armadura, pues la mera pedrada ya causaba contusiones muy graves en el enemigo, llegando a romper los huesos debajo de la armadura. Por cierto, puedes conocer a los honderos baleares en el enlace que se muestra en la parte superior de la pantalla. Ya tenemos qué es lo deseable de una flecha. Vamos a ver ahora cómo es una flecha incendiaria y al final del vídeo comprobaremos en qué aspectos la flecha incendiaria es mejor que una flecha normal. Para empezar, no es algo sencillo lograr que la flecha se mantenga prendida todo el tiempo. Haced la prueba, coged una cerilla o una vela, prendedle fuego y agitadla fuerte. Sí, la llama se apaga, pues es lo mismo que ocurre con la flecha, solo que la velocidad a la que se mueve es mucho mayor que la que habéis logrado con el brazo. La flecha se apaga menos de un segundo después de ser disparada. Como conclusión, tenemos que no es simplemente prenderle fuego a la varilla de la flecha, necesitamos añadirle algo a la cabeza para tener un fuego lo suficientemente grande como para que no se apague con el viento. Para lograr este fin tenemos dos alternativas. En primer lugar, podemos enrollar un trapo empapado de alguna sustancia inflamable alrededor de la punta de la flecha.
Este te permite conseguir flechas incendiarias de forma relativamente rápida. Pero claro, al estar el trapo enrollado en la flecha, hay que dispararla pronto, o si no la madera se quemaría y la flecha se rompería. La otra forma es lo que vemos en pantalla, que es una recreación de esta alternativa. Consiste en hacer como una especie de caja de hueco en el que meter una pelota de trapo inflamable. De esta forma, la flecha no sufre a causa del fuego. Pero claro, de ambas formas, hemos hecho la punta de la flecha mucho más pesada, por lo que hay que reforzarla. Esto se logra haciendo la flecha más gruesa y además más larga para que al tensar el arco, la flecha no te queme la mano. Tenemos por tanto que nuestra flecha pesa más, por ende tiene menos alcance, y como tenemos una llama justo en la punta, nuestra capacidad para apuntar se ve completamente mermada. Tenemos que tener en cuenta también que los arqueros deben emplear unos segundos en prender fuego a la flecha, lo cual obviamente reduce su ratio o tasa de disparo. Y como consecuencia de las modificaciones que hemos realizado, la flecha ve su capacidad penetrante muy reducida, pues o directamente hemos casi eliminado la punta para hacer el hueco que comentamos antes, o la punta sigue intacta pero apenas penetra porque tenemos el trapo enrollado y este chocaría contra la piel del enemigo. Ya hemos disparado la flecha. Esta ha volado y milagrosamente no se ha apagado, porque a pesar de las modificaciones, muchas flechas se seguían apagando. Finalmente la flecha cae e impacta en un enemigo, clavándose un poco en su armadura. Bien, ¿no? Ya tenemos al enemigo envuelto en llamas. Pues no. El soldado no se ve envuelto en llamas instantáneamente al recibir la flecha. El fuego avanza despacio y el soldado tiene tiempo más que suficiente para quitarse la saeta y apagar el fuego. Imaginad por un momento, no se os ocurra hacer esto en casa, solo imaginadlo. Imaginad que dejáis unos segundos una manga encima de una vela y os aparece una llama en el brazo. ¿Realmente creéis que no tendríais tiempo de apagar la llama antes de que todo vuestro cuerpo esté ardiendo? Veamos ahora la comparación de estas flechas con los pilares que hemos visto antes. Rango. ¿Tiene más alcance que las flechas normales? No. ¿Tienen mejor precisión que las flechas normales? No. ¿Logran aumentar la tasa de disparo? No. ¿Tienen al menos mayor penetración que las flechas normales? Tampoco. Las flechas incendiarias son pésimas en el campo de batalla. Entonces, si son tan aparentemente malas, ¿para qué se usan? Pues sí, se usaban para prender fuego, pero para prender fuego estructuras, no personas. Las flechas incendiarias se disparaban por encima de las murallas o las empalizadas, para prender fuego a las casas o a las tiendas del interior de la fortaleza, con la idea de que se propague un incendio y los defensores tengan que desviar tropas para sofocar las llamas, o en el mejor de los casos, que las llamas alcancen un almacén de suministros y los devoren. Un ejemplo lo tenemos en la batalla de Ilipa, entre los cartagineses y los romanos liderados por Publio Cornelio Escipión Emiliano, cuyo enlace te dejo en la parte superior de la pantalla. Aunque es cierto que en ese caso los romanos usaron jabalinas, no flechas, pero bueno, la finalidad es la misma, prender fuego al interior del campamento. De todas formas, se ha calculado que solo el 2% de las flechas ardían el tiempo suficiente como para lograr prender fuego al objeto en el que habían impactado. O sea, tenemos una flecha con menos rango, menos cadencia de disparo y menos precisión. La disparamos. Un puñado de flechas dan en el objetivo, y de esas, 2 de cada 100 logran aguantar prendidas lo suficiente como para prenderle fuego. Esta munición no era muy efectiva como podemos ver, así que ya sabéis, esta munición no se usaba en campo abierto, solo en asedios, así que dejad de usarla por favor en los Total War.